tal, traders? Excelente día. El día de hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia. Este tema se llama condiciones de mercado. Es importante que tú empieces a identificar antes de que metas cualquier operación, que mires el gráfico. En un segundo tú vas a poder saber si es un mercado que quieres operar o que no quieres operar. Las condiciones de mercado, lo diría, son los ciclos que conforman el mercado. Hay ciclos donde el mercado va a estar quieto, donde el mercado no va a haber mucho movimiento. En cambio, va a haber ciclos donde el mercado va a estar a todo lo que da, donde va a estar moviéndose, donde va a haber bastante volatilidad. Volatilidad simplemente significa que hay mucho dinero en el mercado, hay mucho interés en ese mercado. Entonces, en este video compartiré cómo identificar las condiciones distintas de mercado para saber si quieres entrar o no a operar este mercado. Así que vamos al video. Hola, ¿qué tal, traders? Excelente día. En esta sesión vamos a platicarles de un concepto que me hizo entender mejor la manera en la que se mueven los mercados. Muchas veces parece que estás viendo este gráfico y puedes pensar que todo es random o que todo se mueve de una manera aleatoria, pero la realidad es que no. La realidad es que el mercado tiene fases, o en otras palabras tiene ciclos, y estos ciclos se mueven de manera repetitiva todo el tiempo. Estoy hablando desde las temporalidades de un mes hasta las temporalidades de un segundo. Manejas los mismos patrones. En este caso les llamamos fases del mercado o condiciones de mercado. ¿A qué me refiero? La principal condición del mercado, o la primera fase del mercado donde se encuentra la mayor parte del tiempo, se le conoce como un mercado en consolidación, que es básicamente está creando esto. Un mercado en consolidación no es ideal operar, puesto que es difícil el saber la dirección de a dónde va a ir el mercado. Son mercados estancados que están creando liquidez, es decir, se están preparando para la siguiente fase del mercado, que sería un mercado en tendencia. Esto es un mercado en tendencia, familia, que es un mercado que está en movimiento, hay mucho dinero moviéndose y se está moviendo el precio. Esto es una tendencia alcista, mientras que cuando un mercado cae se le conoce como tendencia bajista. Así que, como quien dice, son solo dos fases donde el mercado se va a estancar o se va a estarse moviendo. Serían la fase de consolidación, que es la que ven que estoy dibujando ahorita, y la fase de tendencia, que es cuando el precio empieza a moverse. Es como el ciclo del agua. Nos enseñaron en la primaria, en la secundaria, que el agua de estar en un océano se evapora, se crean nubes, las nubes se crean agua, y esa agua vuelve por los ríos al mar de nuevo y está constantemente en un ciclo perpetuo. Los mercados es similar, se mueve de un número, se va a mover a otro número, y de ese número se va a estar moviendo, simplemente se va a estar moviendo. Y las dos fases en las que transcurre ese movimiento del precio es un mercado en consolidación, que es esto que tenemos acá, y la fase en tendencia, que es esto. Las fases en tendencia, familia, quiero que entendamos que una fase en tendencia es cuando el mercado está creando entradas, es decir, nosotros solo operamos los mercados cuando está en tendencia. Yo nunca opero un mercado cuando está en consolidación. ¿Por qué? Si llego a operar mercados en consolidación es porque lo más probable es que mi trade se vaya a perder, porque es difícil encontrar estrategias, es difícil usar indicadores, es difícil leer bien qué pasa cuando el mercado está en consolidación. ¿Qué es esto? Pero cuando un mercado está en consolidación es bueno porque te permite estarlo estudiando, porque va a haber un momento de la consolidación en el que el mercado haga esto. A esto se le conoce como un rompimiento, a esto de aquí. Los rompimientos te indican que un mercado está listo de pasar de la fase de consolidación a la fase de tendencia. Y ahí es donde ya nos interesa entrar, porque estas flechitas que he puesto aquí son las entradas que nosotros metemos en el mercado, las ventas o las compras, para poder generar ganancias. En este caso,
Cuando un mercado está en tendencia bajista, significa que vendemos. Cuando un mercado está en tendencia alcista, significa que vamos a comprar. Vamos a estar buscando puras compras, puras compras, puras compras. Y acá serían puras ventas, puras ventas, puras ventas. Y después de que un mercado termina de estar en tendencia, regresa a la misma fase, que es la fase de consolidación de nuevo. Y así consecutivamente, es el ritmo de los mercados. Que vamos a ver esto en el gráfico en vivo. Fíjense cómo aquí estuvimos en un periodo pequeño de consolidación, varios días en esta zona. Todo esto. Y de repente el mercado tiene un rompimiento, crea un nuevo máximo de toda esta tendencia previa. Creó consolidación. Entonces aquí crea toda esta tendencia. Y ahorita estamos en un periodo de tendencia alcista. Y parece que ahorita ya lo quiere romper para crear una tendencia bajista. Es lo que estamos viendo todavía, pero quiero que denoten eso, que de un periodo de consolidación empezó un periodo de tendencia. Aquí es donde nos interesa estar entrando, porque sabemos que la mayor parte de los días en una tendencia alcista van a ser compras. Lo mismo ocurre acá previamente. Fíjense cómo aquí fue un periodo de consolidación, todo esto, estos días. Y de repente el precio hace un rompimiento y nos crea zona de tendencia. En toda esta zona. Perfecto, entonces el siguiente elemento que quiero compartir con ustedes, familia, ya que entiendes que hay periodos de tendencia y periodos de consolidación, son dos elementos que manejamos mucho en el mercado para saber cuándo está listo para comprar o vender, que es el concepto de aceleración y desaceleración. ¿Qué es la aceleración y la desaceleración? Después de tú tener un periodo de consolidación en el mercado y que hace el rompimiento para empezar de consolidación a tendencia, la tendencia tiene dos fases en sí. Se puede romper en dos fases. La primera fase de una tendencia siempre va a ser con fuerza, con momentum, con ímpetu. ¿Por qué? Porque como lleva varios días o semanas o meses o minutos, dependiendo del gráfico, atrapando liquidez, cuando explote esa liquidez va a ser como un volcán. Fíjate cómo un volcán explota primero de una manera muy fuerte y conforme empieza a salir toda la erupción, empieza a disminuir la fuerza del volcán. Entonces lo mismo va a ocurrir con el mercado. El mercado va a tener mucha fuerza al inicio, que se le conoce como aceleración, y conforme empieza a desgastarse el mercado, los movimientos se hacen cada vez más pequeños, más cortos, más débiles, hasta que crea esta desaceleración. Después nos crea consolidación y repite el mismo ciclo de nuevo. La explosión o el rompimiento, la aceleración, crea desaceleración y se consolida de nuevo. Realmente es un movimiento muy natural en los mercados o en la naturaleza, que cuando algo inicia lleva mucho movimiento, mucha explosión y continúa hasta que desacelera, se consolida y crea un nuevo ciclo de nuevo. ¿Por qué es importante reconocer esto, familia? Porque es importante que cuando uno empieza a leer los mercados, tú puedas saber en qué zona está cada par de divisas o cada familia de divisas. En este caso vas a ver que hay semanas en que a lo mejor esta semana los pares del dólar están en consolidación todos, pero a lo mejor esa semana pues no vas a estar operando dólares porque están en consolidación. Sin embargo, los pares del euro pueden estar en rompimientos, es decir, en inicios de tendencias, o ahí va a haber muchas oportunidades esa semana. En cambio, las libras, por ejemplo, pueden estar en periodo de desaceleración. Eso es bueno porque ya va a cambiar la estructura del mercado. Entonces, vamos a ver eso aquí en el gráfico. Fíjense cómo, por ejemplo, aquí, este es un ejemplo muy bueno de este rompimiento fuerte. Fíjense la aceleración tan fuerte, estos movimientos, pum, pum, y de repente estos movimientos fueron cada vez más pequeños y más fugaces, y ya crea el cambio de tendencia.
Lo mismo acá, fíjense cómo inicia la aceleración súper fuerte. Muy fuerte estos movimientos, estos impulsos son muy fuertes. Y de repente nos crea desaceleración y consolidación. Esto realmente no lo vean, esto fue el coronavirus en el 2020, eso está muy raro. Pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. Después de tener periodos muy fuertes de consolidación, tenemos periodos fuertes de volatilidad. Se consolida, crea desaceleración. Este es otro ejemplo, miren, de este movimiento muy bueno. Creó consolidación en esta zona. Todo esto. Después de una zona de consolidación, el periodo empieza a explotar. Crea movimientos muy fuertes hasta que el mercado se empieza a hacer la desaceleración. Esto es el periodo de aceleración. Eso es el periodo de aceleración. Y este de acá es el periodo de desaceleración. Así que básicamente, ¿cuál sería su tarea, familia? La familia que van a, la tarea que van a tener el día de hoy ustedes va a ser que en el gráfico del euro dólar van a irse y me van a identificar 5 fases de consolidación y tendencia. Y la tendencia la van a dividir en sus 2 subfases, que es la aceleración y desaceleración, como lo acabo de hacer aquí. Consolidación, y esto fue la tendencia dividida en 2, que sería la aceleración y la desaceleración. Ya sea que me hagas 3 ejemplos de mercados hacia la alza y 2 ejemplos de mercados hacia la alza. Familia, eso fue todo por la clase del día de hoy. Espero se hayan entendido mejor cómo se mueven los mercados, las fases que tienen, cómo son cíclicos y simplemente se repiten y se repiten y se repiten. Si tú practicas esto, vas a tener un mejor entendimiento de saber qué semanas sí operar qué divisas, qué semanas no operar ciertas divisas, para que tengas mejor entendimiento y claridad a la hora de operar. Nos vemos pronto.